Transportes en Quito. Con él vamos a hablar acerca de este que es el tema del momento, la eliminación del subsidio al diésel. Qué gusto que nos acompañe, Luis. Bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Quiero comenzar preguntándole su opinión y a través suyo la del sector y al gremio al que pertenece respecto de cómo recibieron el anuncio la noche del día viernes del Ejecutivo de la eliminación del subsidio al diésel para el sector automotor. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Agradeciendo la invitación. Importante hacer conocer, hacer llegar un saludo a todos los radioyentes. Por su intermedio, agradecer también a los funcionarios de la radio que han permitido que entregue la opinión del transporte urbano del Distrito Metropolitano de Quito. Realmente fue un balde de agua fría, el cual estaba en una ronda de negociaciones con ciertas empresas, no con todas, lo cual definitivamente creó un malestar muy marcado acá en la ciudad de Quito, capital de la República, cual a través de nuestras bases existe una inconformidad muy marcada, la cual se está a la espera de ver los cumplimientos de los acuerdos que se ha tenido con el gobierno para en sendas juntas generales de accionistas tomar las mejores decisiones. En ese mismo contexto, estimado señor Aro, durante el fin de semana, hasta ayer, había trascendido que iba a haber una paralización del servicio en Quito y también en toda la provincia de Pichincha. ¿Qué los hizo desistir? Entiendo que se reunieron con las autoridades de gobierno y concretamente con el ministro del Transporte. ¿Cuáles han sido los ofrecimientos? ¿Ya han llegado a acuerdos? ¿En qué han acordado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué acuerdos han llegado en cuanto a los ofrecimientos y pedidos que hace el sector de la transportación y los ofrecimientos del gobierno? ¿Ha llegado ya a consensos? Bueno, hasta el día sábado teníamos una decisión muy firme en la situación de generar una paralización. Esta obedecía un derecho a la resistencia que poseemos, ya que los recursos nos van a ser infieles para el cumplimiento de nuestros presupuestos de movilidad. Hay que entenderá que al generar una subida del 55% del valor del combustible, nuestros presupuestos solo nos darían para trabajar al nivel que se mantenía anterior, entre 18 y 19 días. En tal sentido, la decisión estaba muy férrea, muy marcada, a la cual accedimos a conversaciones a través de plataformas con el señor ministro y la forma presencial con el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito. Dentro de la generación de estas mesas de trabajo, una mesa en la cual se ha demostrado técnicamente que el transporte está inconforme con una decisión gubernamental de entregar $700 mensuales a la transportación y adicional el resto de situaciones para modernización de los vehículos, lo cual, por el nivel sobre el cual nos encontramos el país, va a ser muy difícil llegarles a acceder. En tal sentido, para la declinación de esta medida de hecho o suspensión temporal, que eso tenemos que verle muy claro sobre la decisión del transporte, que es una suspensión temporal a cualquier incumplimiento de la parte del inicio de las mesas de trabajo, nosotros retomaríamos la decisión que se ha tomado en la magna asamblea que tuvimos de representantes del transporte, en el cual estaban representantes del norte, del sur, valles, en esta mesa. Entonces, dentro de los acuerdos está el pago de los $700 por anticipado. Entonces, eso quiere decir que dentro de esta semana tiene que estar cumplido ese proceso, que se nos facilite puntos de atención al cliente para que nuestras bases puedan registrarse, ya que lamentablemente el sistema no lo está funcionando. Es otra de las situaciones sobre las cuales nosotros tenemos la preocupación y como usted entenderá que al pedir por anticipado es por una situación que no hay la confianza que se genera.
Y aquí hay valores del 2014, tiempo de otro gobierno, eh, que se nos quedó a deudar. Y otro de los puntos importantes es buscar a través de la ley una generación de una normativa en la cual se genere una obligación de los municipios técnicamente de generar un análisis de tarifa de ejecución inmediata. Esos son los puntos sobre los cuales hemos generado los acuerdos. Adicional, hay una postura en la cual los $700 no satisfacen y vamos a trabajar en esas técnicas para demostrarle de una forma técnica, económica a la autoridad que estos valores solamente van a agravar la situación del transporte, ya que no cumplen el propósito que es entregar al transportista el valor que anteriormente subsidiaba el combustible, en este caso el gobierno. Ahora, señor Aro, si los 700 no son suficientes, ¿cuánto es la aspiración de ustedes? Uno. Y dos, el anuncio que hizo el gobierno nacional a través del ministro de Transporte es que no se elevaría el valor del pasaje para los usuarios. Usted nos está diciendo, sin embargo, que han conversado con el gobierno y dentro de las peticiones que le han hecho es que pueda haber un diálogo con los gobiernos seccionales para que de alguna manera se revise el tema del tarifario del pasaje. Es decir, que ustedes quieren recibir la compensación y además subir el valor del transporte. Hay varias preguntas. La primera, si los 700 no alcanzan como compensación, ¿de cuánto estamos hablando sería lo que ustedes van a requerir para que esta compensación de la que ha hablado el gobierno y que en primera instancia ustedes han aceptado, por lo cual han decidido suspender temporalmente la paralización que habían anunciado el fin de semana, se mantenga? ¿A cuánto aspiran? ¿Cuánto técnicamente hablando sí va de momento a satisfacer o a llenar las necesidades que tiene el sector del transporte? Lo segundo, ustedes igual aspiran a que haya un incremento de pasaje. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y qué pasa si esa decisión, que ya no pasaría por el gobierno, sino por cada uno de los gobiernos seccionales, va a depender de ellos? Lo escucho. Bueno, en lo que corresponde a la primera pregunta, que es técnicamente demostrar, nosotros tenemos varias rutas, varios sectores donde se genera la movilidad, las cuales yo le pongo un ejemplo: alimentadores de Corredor Central Norte, una movilidad de 251 kilómetros, lo que equivale a 918.99 galones al mes, que equivaldría a una compensación de $919. Le pongo un ejemplo de una ruta convencional: la cooperativa Mariscal Sucre genera al día una movilidad de 301 kilómetros dentro de su permiso de operación, lo que llega a galones mensuales gastados de 1.102 galones. Le pondría la parte de los intracantonales combinados, que son esencialmente las que generan una movilización desde el centro de la capital de la República de Quito hacia el valle, tanto de Tumaco, tanto el valle de los Chillos, lo cual genera una movilidad de 1.281 galones mensuales. Entonces, dentro de este sentido es lo que queremos generar en el aspecto de generar un equilibrio, buscar el equilibrio ese de la compensación en base a lo que necesita. Les recuerdo que nosotros, en nuestra primera postura, era que a nosotros no nos den ningún dinero. Simplemente el gobierno cancele las gasolineras del diferencial que queda entre 1.79 a 2.80. Entonces, esa sería la primera situación de demostrarle técnicamente, y nosotros vemos como una opción de equilibrio poder llegar a los 1.000 galones, que equivaldría a $1.000 por 8 meses, lo que está. Para nada se está pensando de que recibir la compensación y al mismo tiempo mover la banda tarifaria, sino más bien generar un trabajo en el cual se esté ajustando un estudio de movimiento tarifario para que se ejecute una vez que se termine este proceso de compensación, el cual nos indica que es 8 meses. Entonces está eso ya para mañana, posiblemente la terminación y una revisión tarifaria.
Entiendo que el ministro lo indica de esa manera, que no va a haber movimiento de la tarifa mientras no se genere este proceso, mientras estemos recibiendo la compensación. Terminará la compensación y entraremos con el proceso de los 700 de la revisión tarifaria. Me queda En claro. otra, Venga a en decir otra algo pregunta, más. Sí, bueno, no, básicamente me ha quedado respondido y me ha quedado claro. Estamos conversando, amables oyentes y televidentes, con el señor Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte de la Transportación en la ciudad de Quito. Tal vez un poco para resumir lo que nos ha dicho hasta este momento el señor Haro, es que definitivamente la paralización queda suspendida, al menos de manera temporal, en tanto y en cuanto se cumpla con el pago de la compensación de $700 por cada transportista. Con respecto al tema del registro que tienen que llenar y cumplirse para poder recibir la compensación, concretamente, ¿qué les dijeron? ¿Están habilitados? ¿Qué tiempo va a tomarles? ¿Qué tiempo va a pasar hasta que pueda cumplirse todo el proceso de registro? ¿Cuántos transportistas son en total? Ese es un detalle que también me parece importante, estimado señor Aro. ¿Podría pues, ampliarlo? claro, el transporte del Distrito Metropolitano de Quito, que está regentado por el municipio, estamos hablando de un nivel de 3.600 unidades que están debidamente registradas y en funcionamiento debidamente legal. En lo que corresponde a la plataforma tuvo entre sábado y domingo muchas intermitencias, eh, los registros que se hacen salen negados, salen a esto fallido. En tal sentido, hemos llegado a un acuerdo con el señor director hasta ayer a las 10 de la noche y se generen brigadas en los diferentes sectores. Al momento una brigada está en el Valle de Tumbaco, una brigada está en el Valle de los Pillos, una brigada está en el sur de la capital y una brigada está en el norte, para prestar las facilidades a los transportistas que no pueden registrarse y poderlos registrar. Tenemos una expectativa de que los que estén registrados desde el día de mañana se genere el pago, como yo le decía, dentro de los acuerdos es un pago anticipado. Si no se da este pago, nuevamente se generaría la medida que hasta el día jueves los que están registrados entre hoy y mañana. Y los que no logremos registrarnos entre hoy y mañana, tendríamos para registrarnos hasta el día viernes con un pago hasta el día domingo. Entonces estamos a la expectativa de que no haya falencias, no haya situaciones en las cuales no puedan nuestros compañeros transportistas registrarse, ya que es un trabajo que se necesita los recursos a diario, darles las facilidades para que se registre y esperamos estar eh, indicando que se ha cumplido a cabalidad con el pago a los 3.600 transportistas de transporte del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Aro, una consulta o dos finales antes de cerrar la entrevista. Por lo visto, únicamente en Quito, porque por acá por Guayas no se había escuchado al menos de ninguna posibilidad de suspensión o paralización del servicio. Sin embargo, le pregunto, de lo que usted conoce en el resto del país, ¿hay conformidad? ¿No hay malestar? ¿Han aceptado esta decisión del Ejecutivo? Porque a simple vista los únicos que el fin de semana habían decidido ir hacia una paralización eran los transportistas de Pichincha y de la capital. ¿Qué conoce usted con respecto a lo que ha ocurrido en el resto del país? Bueno, en esto debo indicar que la decisión que tomaba Pichincha siempre estaba trabajada y consensuada con varias, varias provincias de estas. En este caso estamos hablando de Azuay, estamos hablando de Guayas, estamos hablando de la provincia de Esmeraldas, provincia de Santo Domingo Sáchilas, la cual teníamos comunicación interna, la cual iba generándose dentro de la posibilidad de que la decisión que la tome Quito y Pichincha se iban a coger el resto de provincias. Entiendo. Realmente este punto llegamos a consensuar antes de esperar en los medios. Nosotros supimos
con respeto y la debida consideración hacia el resto de sectores, explicar nuestra situación por la cual nosotros aceptamos esta suspensión temporal, la paralización, en el sentido de que buscamos un cumplimiento de los acuerdos y realmente la conmoción o, o los problemas que se marca ya donde el país ya son muy fuertes. Y no queremos nosotros, si existe un cumplimiento, ser un obstáculo más en el desarrollo de una norma que ya se lo venía analizando y tratando de implementarla desde el 2019. Eso ha sido sobre la situación que hemos hecho conocer al resto de provincias y lógicamente ellos al estar a la espera de una decisión de Pichincha, entonces han sabido entender y vamos a tener reuniones acá en la capital de la República con sectores del transporte urbano para buscar juntar las fuerzas y trabajar sobre una regularización en la ley que nos dé la solvencia de que el análisis tarifario sea meramente técnico, más no político, ya que lo político lo único que hace es denotar una disminución en la calidad de servicio. Finalmente, no solamente hay una compensación de $700, también el gobierno hizo un anuncio importante a través del ministro del Transporte, que era una inversión para vehículos nuevos. ¿Cómo han recibido ustedes esta información? Se habla de 23 millones de inversión adicionales en lo que se conoce como una zona de descanso, de paso, dimensiones en la zona de la red vial estatal. Por otro lado, el pago de una deuda histórica de $80 millones al transporte de pasajeros, de la inversión de 10 millones para vehículos nuevos. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión? Bueno, sobre lo que corresponde a la deuda histórica, es un trabajo que lo hemos venido haciendo no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, ya que al haber un ofrecimiento sobre la situación es real que estábamos que ser. Lo otro, ya había planes en el Banco de Fomento, Ban Ecuador, sobre estos procesos. Nada más lo que se ha hecho es hacer conocer al transportista que existen estos beneficios, los cuales no transfería, ya que el nivel económico sobre el transporte no está en las mejores condiciones para generar una renovación. Le agradezco su gentileza. Muchas gracias por permitirme y muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias al señor Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte de la ciudad capital. Él representa al sector del transporte en Pichincha y concretamente en el corredor norte de la ciudad capital de Quito. Él ha ratificado aquello que ya había sido hecho público